El torito huérfano. Hace mucho, pero mucho tiempo, en un rincón verde y escondido de la selva, vivía un viejito llamado Don Cipriano. Era de esos abuelos sabios, con las manos arrugadas por el trabajo y una mirada tranquila que decía: «Ya he visto de todo en esta vida». Don Cipriano cuidaba de su potrero como si fuera un tesoro. Cada día se levantaba temprano, saludaba al gallo y revisaba que las vacas estuvieran tranquilas, los cercos en su lugar y que todo estuviera en orden. Pero un día, algo inesperado pasó. Mientras revisaba el potrero, escuchó un sonido suave, como un gemido. Era tan bajito que casi se lo lleva el viento. Intrigado, don Cipriano dejó su machete al lado y se acercó a investigar. Ahí, bajo un árbol caído, vio algo que le partió el alma. Un pequeño ternerito, temblando de miedo, con los ojos bien abiertos. La madre del pobre animal yacía más allá, sin vida. ¡Qué tristeza tan grande! ¡Ay, Diosito! ¿Y ahora qué hago con este muchachito?, murmuró don Cipriano mientras se rascaba la cabeza. Sin pensarlo mucho, se quitó el sombrero, dejó escapar un suspiro y se acercó al pequeño. «Ven acá, muchacho. Yo me voy a encargar de ti. No te preocupes, conmigo no te va a faltar nada». El ternerito, como si entendiera cada palabra, se dejó cargar. Era pequeño, flaquito, y tenía una mancha blanca en la frente que parecía una estrellita. «Mira nomás qué bonito eres. Te voy a llamar Torito», dijo don Cipriano con una sonrisa. Desde ese día, Torito se convirtió en el compañero inseparable de don Cipriano. Era un torito juguetón, siempre corriendo detrás del abuelo, siguiéndolo como si fuera su sombra. Si don Cipriano iba al corral, ahí estaba Torito. Si iba al río a llenar sus cántaros, Torito lo esperaba junto a la orilla. Era como un perrito, pero con cuernos. En el potrero también vivía un viejo toro, un animal imponente que ya había visto muchas lunas pasar. Era grande, con un pelaje oscuro y unos cuernos que parecían ramas torcidas por el viento. Este toro, al que don Cipriano simplemente llamaba Viejo, había sido su fiel compañero durante años. El viejo y Torito se llevaban bien. El primero lo miraba con paciencia, como si fuera su maestro, y el segundo lo seguía por todas partes, tratando de imitarlo. «Escucha, Torito», le decía don Cipriano una tarde mientras les daba de comer, «el viejo es como un hermano para mí. Me ha ayudado en las buenas y en las malas. Algún día tú también vas a ser grande como él, pero primero hay que aprender». Torito movía las orejas, como si entendiera, mientras el viejo mugía suave, aprobando las palabras del anciano. Todo iba bien en el potrero hasta que un día apareció un problema grande, pero grande de verdad. Mientras don Cipriano estaba en el mercado, un toro extraño llegó por el camino. Era un animal enorme, de color cenizo, con manchas negras por el cuello que parecían cicatrices. Este toro no venía en son de paz. Sus bramidos eran tan fuertes que hasta las vacas se asustaron. Ni las gallinas cacareaban. El viejo levantó la cabeza como diciendo: «¿Y este quién se cree que es?». Pero el toro bravo no venía a hacer amigos. Con un solo movimiento de sus patas, rompió la tranquera como si fuera de papel y entró al potrero como dueño y señor. Cuando don Cipriano volvió, se encontró con un desastre. El viejo estaba herido, cojeando, y el toro bravo se paseaba altanero, como si hubiera ganado una gran batalla. «¿Qué miércoles pasó aquí?», exclamó don Cipriano, con el corazón en la garganta. Al mirar hacia el barranco, entendió todo. Su fiel viejo había caído tras enfrentarse al intruso. Don Cipriano, con el alma hecha a pedazos,
Bajó al barranco para intentar rescatarlo. Pero las heridas del viejo eran graves, y con lágrimas en los ojos tuvo que tomar una decisión difícil. «Perdóname, amigo», susurró, acariciando el morro del toro mientras sus manos temblaban. Esa noche, el potrero quedó en silencio. Torito, desde su rincón, miraba a don Cipriano con ojos tristes. Sabía que algo había cambiado para siempre. A partir de ese día, el toro bravo tomó el control del potrero. No solo rompía cercas y pisoteaba cultivos, sino que también intimidaba a todo aquel que se le cruzara. Torito lo observaba desde lejos, con una mezcla de miedo y enojo. Aunque era joven, algo dentro de él ardía cada vez que veía al intruso. En más de una ocasión, Torito intentó enfrentarlo. Mugía fuerte, rascaba el suelo con sus pezuñas y corría hacia él con toda su energía. Pero el toro bravo, con su experiencia y fuerza, lo vencía sin esfuerzo. Las cicatrices que quedaron en el cuerpo de Torito eran prueba de esas derrotas. «Muchacho, no te apures», le decía don Cipriano mientras le curaba las heridas con agua y plantas del monte. «Todavía no es tu tiempo. Pero te juro, ese toro, tarde o temprano se va a topar con la horma de su zapato». Torito, aunque dolido, asentía con la cabeza. Sabía que debía esperar. Mientras tanto, seguía creciendo, no solo en tamaño, sino en sabiduría. Cada día observaba al toro bravo, estudiando sus movimientos, aprendiendo de sus errores. Porque Torito, aunque no lo pareciera, tenía algo que el toro bravo nunca había tenido: un corazón lleno de amor por su hogar y por el anciano que lo había salvado. El tiempo siguió su curso, y el potrero, aunque lleno de vida, parecía estar bajo la sombra del toro bravo. Los días eran difíciles para don Cipriano. Cada vez que arreglaba la tranquera o los cercos, el toro bravo volvía con su fuerza bruta y lo destruía todo. «Maldita bestia», murmuraba el anciano, con la espalda encorvada y las manos llenas de astillas. Torito observaba todo desde la distancia. Ya no era aquel ternerito flacucho. Ahora era un toro joven, robusto, con cuernos que parecían dibujados por el viento y una presencia que imponía respeto. Pero algo lo diferenciaba del toro bravo. Torito tenía paciencia. Esperaba el momento justo, ese instante en el que podría devolverle a don Cipriano la paz que tanto merecía. Una mañana, mientras don Cipriano desayunaba un café caliente con pan duro que había sobrado del día anterior, el ya conocido bramido del toro bravo resonó en el valle. Era un sonido fuerte, como un trueno, y los animales del potrero reaccionaron de inmediato. Las vacas dejaron de pastar, los marranos corrieron a esconderse y hasta las gallinas, que siempre hacían escándalo, quedaron mudas. El anciano salió de su choza con el ceño fruncido. Ahí estaba, otra vez, el toro bravo, caminando con aires de rey. Con un movimiento de cabeza, rompió la tranquera recién reparada, como si fuera un juego. Don Cipriano, cansado de años de abusos, agarró una piedra del suelo y se la lanzó con todas sus fuerzas. La piedra voló y golpeó uno de los cuernos del toro bravo, haciéndolo retroceder unos pasos. «Vete de aquí, condenado», gritó el anciano agitando los brazos. Pero el toro bravo no era de los que se dejaban intimidar. Después de retroceder un momento, bajó la cabeza y cargó directo hacia don Cipriano. El anciano intentó moverse, pero la velocidad del animal era demasiada. Justo cuando parecía que el toro lo alcanzaría, un bramido poderoso sacudió el aire. Era Torito. Con una fuerza que no parecía posible para su edad, Torito se interpuso entre el anciano y el toro bravo. Sus ojos, llenos de determinación, miraban fijamente a su oponente.
Parecía decir: ya basta. Hasta aquí llegaste. El enfrentamiento comenzó sin previo aviso. Los dos toros chocaron con tal fuerza que el suelo tembló. El polvo se levantó en una nube que cubrió todo el potrero, y los animales, que hasta ese momento miraban desde lejos, quedaron en completo silencio. Nadie quería perderse lo que estaba ocurriendo. Torito no era el mismo toro inexperto que había perdido antes. Ahora conocía cada truco del toro bravo, y cada movimiento suyo era preciso y certero. El toro bravo, por su parte, seguía siendo una bestia formidable, pero los años le habían robado parte de su fuerza. Aún así, no se rendía. «¡Vamos, muchacho!», gritó don Cipriano desde la distancia con las manos juntas, como si estuviera rezando. «Tú puedes». El polvo seguía en el aire, y dentro de esa nube se escuchaban los golpes de los cuernos chocando una y otra vez. Torito empujaba con todo su cuerpo, mientras el toro bravo intentaba intimidarlo con bramidos y patadas. Era una lucha sin tregua, un espectáculo que dejó a todos sin aliento. En un momento el toro bravo, con su astucia habitual, intentó llevar a Torito hacia el borde del barranco, el mismo donde había caído el viejo. Pero Torito no era tonto. Había aprendido de su enemigo y sabía exactamente lo que estaba intentando hacer. Con una maniobra rápida, se detuvo en seco y cambió de dirección, obligando al toro bravo a girar bruscamente. El toro bravo, furioso por no poder llevar a cabo su plan, cargó de nuevo con toda su fuerza. Pero esta vez, Torito estaba listo. Con una precisión asombrosa, esquivó el ataque y, usando todo el impulso de su cuerpo, embistió al toro bravo por un costado. El impacto fue tan fuerte que el enemigo perdió el equilibrio, y antes de poder reaccionar, cayó directo al barranco. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los animales del potrero, desde las vacas hasta las gallinas, parecían contener la respiración. Torito, cubierto de polvo y sudor, se quedó junto al borde del barranco, mirando hacia abajo. Luego, levantó la cabeza y bramó 3 veces, como si estuviera anunciando su victoria. Cuando todo terminó, Torito regresó trotando hacia don Cipriano. El anciano, con lágrimas en los ojos, lo recibió con los brazos abiertos. «Mi muchacho, sabía que lo lograrías», exclamó, abrazando al toro como si fuera un hijo. Torito, aunque agotado, dejó que el anciano lo acariciara. Era un momento de triunfo, no solo para él, sino para todo el potrero. Por fin, la sombra del toro bravo había desaparecido, y la paz regresaba a su hogar. Después de ese día, la vida en el potrero cambió para siempre. Don Cipriano reparó la tranquera una última vez, esta vez con una sonrisa en el rostro. Los vecinos, al enterarse de lo ocurrido, no dejaron de hablar de Torito, el toro valiente que había protegido a su anciano amigo. El dueño del toro bravo nunca apareció. Tal vez porque sabía que su animal no era querido, o tal vez porque simplemente no le importaba. Lo que sí era cierto es que nadie lo extrañó. Torito y don Cipriano continuaron juntos por muchos años más. Vivieron nuevas aventuras, y su historia se convirtió en una leyenda que pasó de boca en boca. Es todo por ahora, amigos míos. Hasta el próximo video.